Os invito que sigamos estudiando juntos de una manera más seria el cuarto capítulo de Lamentaciones. Prácticamente la próxima vez, el próximo Shabbat, vamos a acabar el libro de Lamentaciones. Son solamente 5 capítulos y nos vemos obligados a estar atentos a todos estos detalles y hemos visto que el Eterno nos ha sorprendido con el mensaje que Él ha traído y nos ha revelado de este libro profético, que es un poco diferente de cualquier libro profético, es más como un poema. No me he parado yo en estos detalles técnicos, pero también el capítulo 3, por ejemplo, tenía todo cada versículo empezaba con una letra del alfabeto hebreo, cada 3 versículos, ¿sí? Cada 3 versículos, estos versículos empezaban con una letra del alfabeto hebreo. El capítulo 4 eh, solamente tiene cada versículo, no cada 3 versículos, cada versículo empezando con una letra del alfabeto hebreo, ¿no? Se llama acrostijo. Y vemos que es un mensaje muy exacto, es decir, no es al azar, no son cosas que, wow, que descubrimos nosotros. El mensaje es matemático, es muy calculado. Cada palabra, ¿qué palabra? Cada letra que tenemos en Lamentaciones, que el Eterno ha sacado por la boca y le ha dado a nuestro amado profeta Jeremías, fue calculada. Por eso, cuando llegamos al libro de Lamentaciones, vamos a ver que tenemos un Elohim que no juega, que tiene las cosas muy claras y que las cosas funcionan mejor con una precisión de reloj suizo, como dicen algunos, ¿sí? Es decir, no hay falla, no falla. Él no hace excepciones. Una vez hizo una excepción, ha parado el tiempo ahí con Josué. Pero lo que vemos aquí es que él tiene las cosas muy claras y él no se salta de su palabra. Entonces, como ya hemos visto hasta ahora, el libro de Lamentaciones y Lamentaciones capítulo 4 sigue en la misma línea de describir el colapso moral y social eh, posterior, ¿no?, al sitio ahí en Jerusalén, ¿no?, donde no solo mueren cuerpos, mueren instituciones, muere liderazgo, muere la dignidad humana, porque había canibalismo, se comían los niños, ¿sí? Es decir, el capítulo 4 sigue los mismos temas del poema que contrasta la gloria pasada. Vamos a ver en este capítulo que era llamado oro puro Israel. Ahora de oro puro pasa a unas expresiones degradantes, vasijas de barro. Y en ese sentido se ubica el juicio donde la religión suele ocultarlo, en la corrupción sacerdotal, la violencia profética y la pérdida de compasión. Vamos a pasar rápido por los versículos porque es muy importante leer. Da igual, yo a nadie le digo que lea después del video. Sí, seguramente no lo va a leer, lo va a tener que escuchar. Otra vez, yo estoy leyendo de una traducción literal, ¿sí? Es decir, no es una traducción hecha por nadie, ni por el, eh, ¿cómo se llama? Interlinear, ni alguna versión, sino que es una traducción literal del hebreo. Eh, y ustedes pueden leer después en su versión de la palabra. Pero esta es una traducción que yo he usado aquí, más de palabra por palabra y frase por frase, oración por oración, ¿no? Entonces, vamos, Lamentaciones 4, de 1 a 2. ¿Cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo se ha cambiado el oro fino? Las piedras del santuario estaban derramadas en la cabecera de todas las calles. Los hijos de Sión, estimados, comparables al oro fino. ¿Cómo son considerados como vasijas de barro, obra de manos de alfarero? ¿Sí? Vemos aquí eh, el oro, las piedras de santidad, ¿no? Se habla de una riqueza, de un gran valor cultico.
Así estaba considerado el pueblo de Israel. Lo vemos dispersado por las calles, lo que significa que lo santo ya había sido profanado públicamente. Los hijos de Sión, antes comparables a oro fino, ahora que son vasijas de barro, hechas por alfarero, es decir, una imagen de personas muy frágiles, irreemplazables. Eh, en Éxodo 19:5 es muy importante ver qué significa ese oro fino, por qué Israel estaba considerado oro fino y por qué esta expresión vasijas de barro. Vamos a ver que no, no les trae mucho valor, sino que es al revés. Es una decadencia esta expresión. En Éxodo 19:5 dice así: ahora pues sí, en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Éxodo 19:5 nosotros sabemos, ¿no? Cuando se les dio la Torah, eh, se dice que eh, en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, dice, seréis mi especial tesoro, ¿sí? Ustedes seréis mi oro. Por eso eh, empieza el capítulo 4 diciendo, ¿cómo se ha oscurecido el oro? El tesoro de Adonai Elohim. Ahora mejor traducido, se ennegrece, se oscurece, ¿no? Se ennegrece, cosa que sabemos que el oro no se puede um, oscurecer, pero quiere decir aquí que lo que era su tesoro antes llegó a un estado totalmente degradante. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo este cambio? Fueron advertidos en Jeremías 18, de 3 a 10, de esta forma. Entonces descendí a casa del alfarero, hay que hablar a Jeremías. Entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí, estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija y según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara Adonai. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. ¿Por qué llegó de ser un tesoro? Eh, ¿Por qué llegó de ser un tesoro el pueblo de Israel y llegó a ser una vasija de barro? ¿Por qué? Porque dice que no se arrepintieron del mal de ellos. No echaron todos sus caminos de maldad. Y dice, de oro, ¿sí? Que el oro no se modela así como el barro, no es tan maleable, es algo precioso, fuerte, firme. ¿Sí? Dice, yo os voy a hacer de ustedes unas vasijas de barro. Es decir, voy a hacer con ustedes lo que yo quiero. Os voy a moldear, os voy a destruir, os voy a reemplazar, os voy a hacer otra cosa, voy a jugar con vosotros. Yo llamo una nación y os destruye todo. ¿Sí? Y si yo quiero, hablo con otra nación y os levanta, os sube, os bendice. Por eso es un contrato. ¿Cómo llegó el oro fino a ser vasija de barro? Y él se ha dicho eso a la casa de Israel, que así le ha dicho. No puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero. Después vamos más en detalles. Lamentaciones 3, versículo 3, 4.
Incluso los chacales ofrecen el pecho, amamantan a sus crías. La hija de mi pueblo se volvió cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del lactante se pega a su paladar por la sed. Los niños piden pan y no hay quien se lo parta. Fíjense ustedes que incluso las criaturas del desierto muestran cuidado, ¿no? Por la hija de mi, pero dice, la hija de mi pueblo se volvió cruel. ¿Por qué? Porque vemos estas imágenes de la lengua pegada por sed, por hambre, que ya anticipaba el colapso de la compasión social del pueblo. Porque sabemos que en la Torah el cuidado de vulnerables es señal de fidelidad. Es por la Torah. Uno debía ayudar al pobre y darle de comer. No podía haber hambre en el pueblo. Era mandamiento. Pero eh, aquí vemos que se perdió todo eso. ¿Por qué? Por culpa de la maldición. ¿Ya? Hasta el pueblo había decaído. Eh, y dice, los niños piden pan. También los niños hoy en día, el pueblo de Adonai Elohim pide comida, alimento sólido, pide palabra y no se le da, se le dan otras cosas. Eh, se les da una comida contaminada, con mucha contaminación humana. Le diría chatarra, comida chatarra, ¿no? Como de McDonald's, eh, o todo tipo de comida de esa mezclada con carbohidratos, diríamos nosotros carbohidratos rabínicos, con conservantes, ¿no? Con conservantes talmúdicos, que solamente enferman la vida y la conciencia de los inocentes. Y fíjense que la comparación con los chacales es muy neurálgica. Fíjense ustedes cuando se habla del liderazgo, se dice que incluso los chacales ofrecen el pecho, amamantan a sus crías, ¿sí? Los chacales, cada uno de nosotros saben cómo son los chacales, son unos animales monstruosos que, eh, bueno, asustan, espantan a cualquiera, pero hasta ellos alimentan correctamente, tan monstruos como son, alimentan correctamente a sus criaturas. Y resulta que los líderes de hoy son peor que los chacales, eh, que en vez de alimentar al pueblo, en vez de darle de comer a los niños, porque los niños dicen que aquí no piden pan y no hay quien se lo parta. ¿Sí? Los chacales de hoy en día son peores. Estos solo usan al pueblo para alimentarse de él, no para alimentarlo. Fíjense ustedes cuánta decadencia. ¿Por qué? Porque el mensaje, aquí hay que tener cuidado, porque este mensaje pega para nosotros hoy. Lamentaciones 4:3-4 es un mensaje presente hoy en día. Los predicadores ya no le dan pan al pueblo, le dan entretenimiento, le dan sus ideas, sus técnicas de mejorar en la vida, se le da todo tipo de mensaje, menos el pan de vida no se le da. Y se le da un poco de Torah, viene mezclado con Talmud, viene mezclado con rabinos, viene mezclado con judaísmo, viene mezclado con Kabbalah, viene mezclado con lo que sea. ¿Quién comería una comida contaminada? Nadie. Por eso, hasta los chacales dicen que ofrecen pecho, amamantan. Esta leche de una madre, da igual que sea animal o una madre humana, esta leche no tiene contaminación de ningún tipo. En cambio, lo que ofrecen los líderes de hoy, los chacales de hoy, no ofrecen algo natural, no ofrecen algo que debería salir desde dentro, desde el Ruach, sino que sale de ellos mismos. Comida chatarra. Lamentaciones 4, 5 y 6. Los que comían manjares delicados están desolados en las calles. Los que fueron criados en púrpura abrazan los basureros. La iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin manos que se volviera contra ella.
¿Ves? Los ricos del pueblo se vuelven mendigos. Los criados en púrpura se abrazan en estiércol, ¿vale? Hasta vemos que el castigo de Sión supera a Sodoma, ¿sí? No por magnitud moral comparativa, sino por responsabilidad pactual. Sión tenía la Torah, tenía templo, tenía sacerdotes, tenía profetas, de lo mejor de lo mejor. A nivel espiritual le podemos decir que era estilo gourmet, era una delicadeza, era una delicia vivir en Sión. Toda la gloria, la presencia de Adonai Elohim, ahí estaba. Por eso dicen que estaban vestidos de púrpura, ¿no? Son cosas caras. El mensaje más caro del mundo, más fino, más elevado, lo tenían en Sion, que han llegado. Por eso fueron, al que se le da más, se le pide más. A Sion se le dio más, por eso fue más juzgada. Por eso la comparativa con Sodoma. Al menos Sodoma vivía en pecado, pero resulta que Sion fue tirado para abajo de la misma manera como Sodoma. Peor que Sodoma, peor, ¿sí? Porque Sodoma vivía en pecado, al menos no sabía nada de eso, no sabía nada de la gloria del Eterno, no sabía, vivía en pecado. Se tomó el castigo por lo que hacía. Y el castigo fue peor para Sion, ¿por qué? Porque ellos conocían de Elohim. Por eso nosotros, si no nos arrepentimos, vamos a estar juzgados peor que el mundo. Aquí en la tierra. Vamos a estar juzgados y castigados peor que el mundo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio más. Se nos da más, se nos pide más. Y si no cumplimos, se nos castiga más. Lamentaciones 4, 7 a 9. Sus príncipes eran puros que la nieve, eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubicondos de cuerpo que corales, su forma como zafiro. Ahora su rostro es más oscuro que el carbón, no son reconocibles en las calles. Su piel se pegó a sus huesos, se secó como madera. Más felices como Más felices fueron los muertos por espada que los muertos por hambre, porque esos se consumen lentamente, heridos por la falta del fruto del campo. Claro, es más fácil morir a espada, que te mueres ahí en el momento, que morirte de hambre. Morirse de hambre es la peor muerte que puede haber. Sí, sí, que se lo digan los médicos. Es decir, porque es una transformación, usted pierde las facultades mentales, usted se transforma, usted llega a ser animal. El hambre vuelve a un humano en un animal, en un caníbal, porque llegaron a comerse a sus propios hijos. Sí, el fruto de su vientre. Y los príncipes, prácticamente en hebreo son llamados nazareos, así es la palabra de ellos, los nazareos, los nobles. eh, eran esta élite de personas consagradas o nobles, radiantes. De muy radiante que sea uno, al apartarse de los caminos de Adonai, al meter la idolatría, a mezclar la idolatría con la Torah, de noble, ¿cómo lo hace? Irreconocible, ¿sí? Desfigurados. Estos que murieron de hambre estaban desfigurados, piel pegada a huesos. Muy duro. Versículo 10. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos. Ellos fueron su alimento en la ruina de la hija de mi pueblo. Hermanos, parece ser que ya no se habla de estos episodios del pueblo de Israel. Hablamos de todas las cosas bonitas y qué pueblo bendecido y qué pueblo más vencedor fue durante la historia. Pero nosotros debemos recordar también por lo que ha pasado y aprender de los errores del pueblo de Israel, porque las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos. Nosotros sabemos que sobre todo las mujeres se dedicaban
a la cocina. Las mujeres ayudaban a los pobres. Hasta decía Pablo que las mujeres, las viudas, tal, que ayuden a los pobres, que se dediquen. Vemos en Hechos que también las mujeres ahí repartían el caldo, la sopa, lo que era ahí. Y resulta que ahora, estas manos compasivas, llegaron a cocer a sus propios hijos, llegaron a ser, más allá de manos criminales, llegaron a ser manos canibálicas. Y hoy en día diría uno, pero hoy en día nadie hace eso. No, nadie hace eso, pero a nivel espiritual sí que lo puede haber. Están llenas las quejilas de mujeres con espíritu jezabelico, que están ahí, matan a quien sea, no les importa. ¿Sí? Hoy en día sí que las mujeres que se apartan de los planes del Eterno, de manos compasivas, pueden pasar ¿a qué? A comerse a sus propios hijos. Y yo no es el caso ahora para daros unos ejemplos, porque total no nos importa, pero eso sí que pasa, eso sí que pasa. El peor, el peor que infringir Levítico 11, comer chancho, comer camarón, el peor es comernos unos a los otros. El peor es comernos a nuestros propios hijos. Hace uno la obra, empieza de cero, hace un ministerio, llena la iglesia, tiene hijos espirituales ahí, ¿y qué hace? Al final se los come él. ¿Pasa eso hoy en día o no pasa? ¿Cuántos no quedaron en deudas porque el pastor les ha cometido dar todo el dinero ahí a la iglesia, donar una casa, terreno y todo eso? ¿A cuántos hijos no se comieron los líderes que hay hoy en día? Y algunos siguen comiendo en ellos. ¿Por qué? Por culpa de la idolatría, por culpa de que no quedaron en los caminos, en la senda antigua, como les había dicho a través de Jeremías, cuando mezclaron la Torá con la idolatría, cuando el alimento que ofrecían ya no era puro, ya no era natural, ya no era la leche materna, sino que como chacales irresponsables les daban de comer comida contaminada y les siguen dando de comer comida contaminada. ¿Con el propósito de qué? Encordar a las ovejas para después comerlas bien. ¿Hay canibalismo espiritual hoy en día? Sí que hay canibalismo espiritual, hermanos. Y donde hay canibalismo espiritual, usted tiene que escapar, salirse de ahí, porque el próximo en ser comido va a ser usted. Versículo 11 y 12. Adonai cumplió su furor, derramó el ardor de su ira, encendió fuego en Sión y devoró sus cimientos. No creyeron los reyes de la tierra ni todos los habitantes del mundo que el adversario y el enemigo entrarían por las puertas de Jerusalén. Es consuma. Él dice que Elohim consuma su furor y enciende fuego que devora fundamentos. ¿Ves? Llegó el juicio al nivel estructural. Ni se lo pensaron. Tan creídos eran de que nadie les iba a destruir, nadie les iba a hacer nada mal, nadie les iba a derrotar, que no había enemigo. Y resulta que no, todo fue destruido, quebrantado. Hermanos, he visto una noticia justo hoy, fíjense. Hasta ahora todos sabíamos que el Iron Dome, el escudo ese protector de Israel, era invencible. ¿Sí? Era invencible. Hasta hoy. Pasó en Haifa, pasó un misil de 3 escudos, de 3 capas protectoras, y estalló en Haifa, y desastres.
En el momento 45 muertos, 200 no se sabe. ¿Por qué? Confianza en estructura, mucha confianza en estructura, mucha confianza en la institución, mucha confianza en la cobertura, mucha confianza en todo tipo de alianza humana. Es lo que pasa hoy en día. Mucha confianza, la gente le tiene más confianza a las paredes, a los líderes, a las estructuras, hay que tener una cobertura, hay que ser miembro allá, hay que pertenecer allá, ¿sí? Así somos invencibles. Aquí, ahí está la bendición. A nosotros no nos ataca nadie, no nos pasa nada, no, somos invencibles. Y se lo tenía muy creído Israel. Y le pasó, mire, hoy le pasó otra vez. ¿Por qué? Porque confían mucho en sus caballos, en sus escudos, en sus espadas. Y no es por la primera vez que fueron castigados. Miren de todo eso y en vez de hacer no sé qué tipo de análisis sobre Irán y sobre Israel, miren cómo el Eterno actúa en la historia de ambos países y aprender de ellos. Hoy fue demostrado que no creyeron los reyes de la tierra ni todos los habitantes del mundo que el adversario y el enemigo entrarían por las puertas de Jerusalén. Mira que hoy también entraron y van a seguir entrando porque tampoco quieren arrepentirse mucho en Israel. Tienen guerras, tienen tal, pero siguen ahí con los homosexuales, siguen con sus cosas, siguen rechazando a Yeshua y tiene que venir, tienen que pasar estas cosas también. Nosotros, ¿ves? Oremos por Israel, oremos por lo que pasa, oremos por las guerras y oremos por lo que hay, pero hermanos, acabamos de leerlo. Si ustedes no se vuelven, así decía, si ustedes no se vuelven de su maldad, yo hablaré con otra nación, así dice, hablaré con otra nación. Si quieren lo vamos a leer otra vez. Hablaré con otra nación. Puedo hablar acerca de una nación o de un reino. Eh, eh, puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar, de destruir. ¿Sí? Nosotros queremos que haya paz en Jerusalén. Oramos que haya paz en Jerusalén. Oramos que haya paz en Israel. Pero hay momentos cuando él quiere juzgar, él quiere castigar. Todos estábamos en el mismo espíritu. ¡Wow! Tiene un escudo protector Israel, nadie lo... Sí, lo tiene. Elohim le ha dado inteligencia a hacer un escudo protector. Entonces, en vez de darle toda la gloria a este Elohim que les ha dado la inteligencia, se llevaron ellos la gloria. Somos invencibles. Nadie nos puede atacar, nadie puede pasar. No hay misil que pase del escudo de hierro, ese Iron Dome. Nada. Y mira que han pasado. ¿Para qué? Para que el pueblo aprenda a ser dependientes y reconocer en todas sus calles y sus caminos a Adonai Elohim. Por eso les pasa lo que les pasa. Y no podemos ser así tan sentimentales y llevar así todo como muy utópico. Wow, oremos por Israel y que no, pero también se están tomando bastante castigo. Y no por la culpa del pueblo, sino a veces por la culpa de las decisiones de sus políticos que no quieren andar en los caminos de Elohim. Porque en Lamentaciones capítulo 4, vamos a llegar ahora aquí al versículo 13, lo que está castigado es el liderazgo. El liderazgo es el culpable de todo y lo culpa de todo, pero no le queda otra. El país veía que los líderes eran corruptos y los tenían ahí. Sacerdotes corruptos, pastores corruptos, todo el mundo corrupto y el país no ha dicho nada. El pueblo de Israel no ha dicho nada. Y ahí les culpa a los sacerdotes, culpa todo el liderazgo de Israel, pero castiga a todo el mundo. ¿Vale? Entonces eso pasa en Israel. Eso pasa en Israel. Pero en Israel no son solamente los líderes culpables, sino que el pueblo en sí. Hay ateos, hay miles, millones de ateos en Israel, que no quieren saber nada de nada, ni de Torah ni de nada.
no, ni les importa. Comunidades, la más grande comunidad de homosexuales está ahí, en Haifa, ¿sí? ¿Qué quieres? El castigo, bien. Sí, oremos por la paz, pero cuando Él quiere traer el juicio, las oraciones hemos visto la vez pasada. No oren cuando tiene que estar el juicio presente. No oren. Lo mejor es decirle, orar, hágase su voluntad, porque el shalom en Jerusalén, la paz, no la va a traer más nadie que Mashiach. Nosotros debemos orar que venga Mashiach y que ponga paz, porque no va a haber paz en Jerusalén hasta que venga Mashiach. Bíblico, demostrado, esto está demostrado. ¿Sí? Oren para que ellos conozcan a Yeshua, que crean en Yeshua, y y que muchos de ellos se salven antes de su venida, o antes de la venida de Anticristo, o antes de la venida de una guerra, antes de la venida de una persecución. Eso es lo más importante que debemos hacer para Israel. Pero la paz de Israel se va a cumplir cuando Mashiach venga. Y mire aquí, en Lamentaciones, de 13 a 16. Fue por los pecados de sus profetas. Vale, ahora ya entra. Para que sepan ustedes por qué llegaron a estar destruidos, por qué llegaron a canibalismo, por qué llegaron a ser de oro, ser solamente unas vasijas de barro, por qué tanto castigo. Y ahora le da la respuesta y dice, fue por los pecados de sus profetas. ¿Quién eran los profetas? Los profetas eran que predicaban los caminos de Adonai a través de la Torah. Y el mensaje de un profeta era eso, Teshuvah, volver a la Torah. ¿Sí? Y dice, fue por los pecados de sus profetas, por las iniquidades de sus sacerdotes. Uy, profetas por un lado, sacerdotes por otro lado, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Mataron a los que decían la verdad, como hoy en día. Dices la verdad, te matan, te sacan, ya no vales. Tú destruyes el sistema, destruyes el negocio. Ya se cae la emblema, se cae el logo, no, fuera. A esto lo matamos. Y lo vamos a ver ahora. Erraron como ciegos por las calles, contaminados con sangre, de modo que nadie podía tocar sus vestidos. Apartaos, impuros, les gritaban. Así decían ellos, los profetas y los sacerdotes. Cuando había un profeta real que hablaba por parte de Elohim, lo mataban y después iban con él por la calle y decían, gritaban, apartaos, apartaos, impuro, no lo toquéis. ¿Usted se da cuenta? Hoy en día pasa lo mismo. Ay, estos, no hablen con ellos, estos se han salido de nuestro ministerio. No hablen con ellos, no hagan más migas con ellos, no sean amigos. No, 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 nosotros aquí, solamente aquí, impuro, no le toquen, no les hablen, no mantengan contacto. Sí, que eso es, no toquéis. Estos son impuros, solo nosotros somos la estructura, nosotros, los líderes. Pero, ¿qué profetas eran estos? Los reales, no, los falsos. Estas son las sectas. Estas son las sectas que matan a los profetas verdaderos, hablan a los que advierten sobre el pecado del pueblo, matan a los que predican la verdad. Dice, cuando huyeron y vagaron, dijeron entre las naciones, no seguirán habitando aquí. El rostro de Adonai, Elohim, los dispersó. No los mirará más. No respetaron a los sacerdotes. No mostraron favor a los ancianos. Fíjate qué mentiras decían ellos de los que mataban. Ay, estos, uy, no respetaron a los sacerdotes. Ay, como dicen, ay, esos son rebeldes, no respetan a las autoridades, no respetan el formato que tenemos. Todos tenemos que usar el mismo formato, difundir el mismo formato, hasta los confines de la tierra que se sepa que hay que rodar la rueda, la misma rueda. Sí, y como no estás cumpliendo con el sistema, uy, estos no respetaron a los líderes. Ay, estos son los rebeldes, estos son los que, es decir, no solamente que los mataron, hasta hablaron entre todas las naciones. Cuidado, cuidado con este tipo de gente. Hoy en día, estas cosas son no las hay. ¿Estamos nosotros acaso viviendo tiempos diferentes que el pueblo de Israel?
en el libro de Lamentaciones? No, yo no lo veo. Conmigo pega todo lo que veo aquí. Profetas, sacerdotes derramaron sangre injusta. Así dice, por eso vegan como ciegos, contaminados. Eh, la impureza es, no es ritual, ¿sí? Es sangre. Por eso decían, son impuros, porque los mataron. El pueblo reconoce que el liderazgo destruyó la ciudad desde adentro. Se dieron cuenta. Y lo que yo os decía, hoy en día prácticamente las iglesias se están destruyendo desde adentro. No es tanto de por fuera la amenaza, sino que lo peor, la peor persecución que a uno le puede pasar es por los líderes de dentro del mismo pueblo. Mira que a mí no me ha hecho nada Maduro, ni me ha hecho nada Irán, de muy peligrosos que sean. O no sé qué otros terroristas y otros musulmanes, no me han hecho nada. Si es que soy perseguido, ¿no? Soy por los que se llaman Casa de Israel. El mismo tema, y eso quiero que vean, el mismo tema lo habló Yeshua cuando ha venido. Yeshua cuando ha venido ha hablado con los fariseos y les ha recordado de que ellos eran los que mataron a los profetas. Véngase conmigo. Mateo 23, 29 al 36. Hay que leer eso para ver que Mateo y Jeremías hablan de estos temas en donde los líderes, el liderazgo, mata a los que usan la palabra de Adonai Elohim y hablan la palabra de Adonai Elohim y no les gusta la palabra de Adonai Elohim. ¿Por qué? Porque les tira para abajo todos sus negocios. Mateo 23, 29 al 38. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribos. De ellos, a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polillos debajo de sus alas, si no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Hermanos, ¿quién mató a Jeremías? ¿Quién mató a Zacarías? Los sacerdotes. ¿Dónde? Dice, entre el templo y el altar. No lo llevaron ahí, lo tiraron al mar. No, en la casa de Adonai Elohim ahí lo mataron, porque era incómodo. Zacarías era incómodo. ¿Y qué les dice? Yo voy a enviar eh, eh, a otros, así dice, yo os voy a enviar profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Pablo. Pablo fue primero que mató a Esteban, ¿sí? Él es uno que cuando era fariseo, él fue el que mató a Esteban, pero él es el caso bonito porque él se arrepintió. Pero después él, ¿cómo acabó?
estaba perseguido de ciudad en ciudad, lo sacaban de todas las sinagogas y al final lo mataron. ¿Quién? Los de su pueblo. Porque los de su pueblo les entregaban en las manos de los romanos. Los de su pueblo no podían crucificarles, entonces le pedían a los romanos a crucificarlos. Andrés murió crucificado con la cabeza para abajo. Eh, Pedro murió de espada, cortaron la cabeza. Hermanos, el Eterno le había dicho, voy a enviar profetas, sabios y escribas. Pablo era un sabio y era escriba, ¿sí? Era de los mejores que tenían en Israel. Y dice, ustedes les matarán para que se demuestre que la culpa de derramar la sangre es de usted. Y seguimos en el mismo paradigma. Cuando vienen los sabios, ¿sí? Pero los sabios en las cosas del Eterno, no los sabios judíos. Cuando vienen los escribas, cuando vienen los profetas, a estos los matan. ¿Dónde los matan? En la discoteca, ¿no? Mira, en la casa de Dios, entre el templo y el altar. Fíjense ustedes, no tengan tanto miedo a la medicina, no le tengan tanto miedo a OMS que nos mata, no les tengan tanto miedo al terrorismo. Nos matan en la casa del Eterno. Ahí es donde hay que poner todo el empeño, que haya arrepentimiento en cada quejilá, en cada congregación, para no llegar a eso. Porque si nosotros no tomamos acción, dice, os dejaré la casa desierta, os dejaré la casa desierta. Por eso quedó un desierto espiritual, desierto de todo tipo. Y hasta vienen unos supuestamente listos hoy en día que quieren aprender del judaísmo. Fíjate. Ellos quedaron desiertos. Mire, lo que pasó con el primer templo pasó con el segundo, porque el primer templo fue destruido y el segundo igual. Y hubo una matanza de no quedó nada, ni del templo, se quemó todo. Espiritualmente quedaron en cero. Y la gente hoy en día, en vez de seguir al rabino Yeshua, al más sabio Yeshua, al profeta Yeshua, que él mismo es el Yud-Hei Vav-Hei, ¿a quién siguen? Siguen la ruina del judaísmo. El judaísmo no es más que la ruina que quedó después del juicio. El judaísmo, como dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Este es el anticristo. Quieren aprender de las enseñanzas del anticristo. ¿Que habrá algo bueno en el judaísmo? Si a usted le ofrezco una bebida con veneno, usted de hecho va para casa, lleva la bebida y aparta el veneno y se toma el resto. Nadie está tan mal de la cabeza. Si usted sabe que una bebida tiene veneno, la tira toda, no la va y la va desechando. Lo que es veneno para un lado y la Coca-Cola de otro lado. Yo alucino hoy en día cuando escucho que hay algo bueno en el judaísmo, que llevamos algo bueno de ahí, aprendemos algo bueno de algún rabino, en serio. Si estos quedaron desiertos, nada, no quedó nada de ellos. Es juicio. El judaísmo no es más que el resultado del juicio de Elohim, ruina espiritual, que viene y después se dice que este es el espíritu del anticristo. El judaísmo es el espíritu del anticristo, hermanos. Y llevan los líderes el espíritu de anticristo y lo mezclan con la Torah, lo mezclan con Yeshua, y hasta dicen que Yeshua también estuvo bajo el judaísmo. ¿Me entiendes? Estos son los chacales que en vez de dar la comida al pueblo, en vez de darle el pan, en vez de darle la leche natural, le dan chatarra. Y sobre estos viene que el juicio. Fueron advertidos. Mira, ¿quiénes son este tipo de personajes? Jeremías 26, porque debemos entender Lamentaciones según ha dicho Jeremías, según ha hablado Yeshua, porque ahí, si entendemos este pasaje de Lamentaciones, vamos a entender siempre el mensaje de Mateo 23 ahí, ¿no?
Jeremías 26. Así dice Adonai Elohim, si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de vosotros, escuchando las palabras de mis siervos los profetas que yo os he enviado repetidas veces, pero no los habéis escuchado, entonces pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición por todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa de Adonai. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Adonai le había mandado, que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en el nombre de Adonai, diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada sin habitantes alguno? Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa de Adonai y se sentaron a la entrada de la puerta nueva, en la casa de Adonai. Y los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo diciendo, sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad, como habéis oído con vuestros propios oídos. Jeremías, profeta enviado por Adonai Elohim, y que dicen ellos, sentencia de muerte para este hombre. ¿Por qué? Porque ha profetizado en contra de esta ciudad. ¿Qué le han dicho a Yeshua? Sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque ha profetizado en contra del templo. ¿Qué decían del Pablo? Este ha hablado en contra de la ley. O a Esteban también. ¿Qué decían de Esteban? Este está hablando en contra de la ley, está hablando en contra de los, del templo, está hablando en contra. Lo mataron. El mismo patrón. Hoy en día, hermanos, cuando usted abre la boca y habla en contra de los líderes corruptos, cuando usted hoy en día habla en contra de los sistemas institucionales, del culto institucionalizado, cuando usted habla de los mercaderes de la fe, de los negocios de la fe, usted va a tener la misma suerte que Jeremías, que Zacarías, que a usted les van a matar en la casa de Adonai Elohim. Porque dice, lo llevaron y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa de Adonai. No os van a perseguir a ustedes en las discotecas, no os van a perseguir yendo por los cruceros, dando la vuelta al mundo, estando de vacaciones en las playas, no. Justo ahí mismo dentro, los líderes que están dentro. Por eso usted mire bien en qué ministerio está. Qué bien que yo no le conozco a muchos que van a ver este video en YouTube. Miren bien en qué ministerio está. ¿Tienen chacales? ¿Tienen líderes que matan a los profetas? ¿Tienen líderes que miran para sus negocios, para su bienestar? ¿Tienen líderes que se comen a las ovejas? Usted va a ser el siguiente. Y el día que usted va a empezar a hablar sobre la verdad, usted va a ser un profeta predicando solamente la Torah, ahí lo van a matar, ahí lo van a echar, va a tener el mismo destino. Ellos se van a llevar el castigo, pero por eso, hermanos, no se queden callados en ningún lugar, abran la boca, no les tengan miedo, no digan, que Dios les juzgue, que tengan misericordia, no, porque a Jeremías le ha dicho, vete y diles, no me importa que te maten, a mí no me importa eso que te van a matar, tú vete y diles, no que hagas la voluntad del Padre, el Padre les juzgará, el Padre traerá el juicio, sí, tú diles, no les mates, tú diles, hablen, que sepa, no, muchos se salen del ministerio sin decirle nada, no, usted tiene que decírselo, tienen que saber estos líderes corruptos porque usted se va y no es cómplice a sus idolatrías, a sus negocios. 17:20. Aún se consumían nuestros ojos esperando ayuda vana. En nuestra espera vigilábamos una nación que no podía salvar. Acechaban nuestros pasos para que no anduviéramos en nuestras plazas. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Nuestro
Nuestros perseguidores fueron más veloces que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron. En el desierto nos tendieron emboscadas. El aliento de nuestras narices, el ungido de Adonai, fue capturado de sus fosas, de quien decíamos, bajo su sombra viviremos entre las naciones. Prácticamente el ungido era Sedequías, ¿no? Y a él lo atraparon unos años antes. El hecho de que el ungido que tenías fue atrapado ya alude al colapso davídico. Es decir, todas estas alianzas políticas que ellos tenían, porque ellos tenían muchas alianzas políticas, por eso fueron juzgados. Resulta que era una como idolatría diplomática. Los que prácticamente quieren hacer muchos hoy en día. Vamos a poner en el gobierno gente cristiana, vamos a poner, yo qué sé, gente de Torah en el gobierno y que en el gobierno gente, y votamos con ellos y nos ponemos toda confianza en ellos. No, hermanos, nosotros no debemos poner a nadie ahí. Entre nosotros y el César no debe haber nada. Al César le damos solo lo que le debemos, dice la palabra. Nunca ha dicho Yeshua, métanse en el gobierno romano, en el imperio romano, métanse ahí con el César, no. Él cuando ha usado a Moisés, él cuando ha usado a José, ahí con Potifar, con un propósito, él los ha llevado. Pero esto no es norma. Estos son unos ejemplos porque él tenía un plan con su pueblo. No se metan ustedes en todo tipo de alianzas políticas y darse bien con los políticos, porque los políticos van a mirar a lo de ellos. Nunca van a mirar los principios de Adonai Elohim. Es imposible. La política y la Biblia no van juntas nunca. Y era el pueblo, lo que hacía el pueblo de Elohim. Muchas alianzas políticas alrededor de paz, de económicos, militares, de todo tenían. Alianzas políticas a tope, como de hecho también tienen hoy. ¿Y qué fue? Nadie les ayudó. Nadie les ayudó. Eso le puede costar muy caro también a Israel confiar mucho, wow, que Estados Unidos nos está apoyando, vamos nosotros haciendo una, esto les puede costar muy caro, porque el mejor aliado que puede tener Israel es Adonai Elohim, pero las confianzas hoy en día se le dan mucho a los políticos. Por eso a mí no me llama mucho la atención a los políticos, no, porque yo me considero embajador de otro reino, que soy mejor que cualquier otro político de este mundo. Nosotros somos embajadores del reino de Adonai Elohim y no podemos confiar en estos ministerios tan pequeños de aquí, políticos, que hay en el mundo, porque esto atrae el juicio de Adonai Elohim. Yo así le llamo, idolatría diplomática. Sí, que esta es más bonita. Esta no es con ídolos, con sacrificios, no es como en la India, estos monstruos de ídolos que son tan feos que espantan a cualquiera. No, es otro tipo de idolatría, así de corbata, alianza por ahí, alianza por allá, con los políticos para arriba, con los políticos para abajo. No podemos hacer un evangelismo que tenemos que invitar a los políticos, que se vea a todo el mundo que estamos por ahí con ellos y ellos con nosotros. Y, ¿me entienden? Yo les he dicho a muchos, que, hermanos, y ustedes que aquí también muchos andaban detrás de los políticos. Yo he rechazado muchas entrevistas de estas con los políticos. No quiero, no me interesa. No me interesa porque los políticos ni a ellos mismos se pueden defender cuando pasa algo. Entonces, a mí no me tiene que defender nadie. A mí el único que me va a defender y me va a hacer más que vencedor en cualquier país del mundo, sobre cualquier gobierno del mundo, es Adon Yeshua HaMashiach, que Él es el todopoderoso de Israel. Él es mi todopoderoso, Él mi escudo, Él es mi todo. Por eso no se pongan la confianza ni en alianzas políticas, ni en las redes de iglesias. Vamos a hacer red de iglesias, vamos a hacer coberturas espirituales, pertenecemos a la tal. No, ustedes pertenecen al reino, les basta con eso. Esta es la más grande red que puede haber, el reino de los cielos, aquí en la tierra, manifestado, que ha dicho Juan. El reino de los cielos se ha acercado, ha venido. Bueno, a ese hay que suscribirse. En este hay que estar dentro, en el reino de los cielos. Es la mejor alianza que usted puede tener.
con los reinos de los cielos. Y tenía eso, el pueblo de Israel, tenían al Elohim, decía, yo soy el Elohim de ustedes. Y entonces, ¿qué han hecho? Alianzas por ahí, alianzas por allá. Le ha costado carísimo a Salomón. A Salomón le ha costado carísimo. Él era hombre de paz, era su nombre, ¿no? Salomón, hombre de paz, y él ha hecho contratos de paz, tratados de paz con todos los vecinos del mundo que tenía, todos los países que tenía, y él ha hecho contratos de paz, fíjate. Y él se le ha prometido que iba a tener paz. Y quiso él, hay un poco más, hacer, poner algo de sí. Y cada contrato de paz que le ha traído una mujer como esposa, que venía a su casa con la idolatría de su país. Y dicen que estas mujeres han apartado el corazón de Salomón hacia la idolatría. Le llevaron el corazón hacia la idolatría. Los tratados de paz. Porque cuando estamos en tantos tratados de paz, cuando estamos rodeados de tantos políticos, cuando estamos rodeados de tantos pastores, alianzas pastorales, confraternidades pastorales, ¿sabe qué pasa? Caemos en una idolatría. Qué fuertes somos. ¿Sí? Usamos, ya, unidos hacemos la fuerza. Sí, pero unidos en Yeshua, no en lo nuestro. No hacemos sistemas aquí, estructuras o infraestructuras religiosas y nos ponemos toda la confianza en ellas. Y hasta prometimos a los demás, wow, ustedes van a estar protegidos, van a estar bendecidos, van a estar debajo de una gran umbrella, ¿no? Agua espiritual. Esta se llama idolatría diplomática, que lleva a uno a la perdición. ¿Por qué? Porque la confianza no es en Elohim, el Todopoderoso, el Rey de los ejércitos, el Tzabaot, Elohim Tzabaot. Esto puede costar muy caro, ¿sí? Vamos a hacer una síntesis. Pasa de la gloria a la degradación al pueblo de Israel, ¿sí? Es decir, oro fino a vasijas de oro. Es decir, la gloria de cualquier ministerio se puede perder, o el brillo de cualquier ministerio se puede perder y desaparecer cuando ya no hay fidelidad al pacto. ¿Qué más vemos? Deshumanización, degradación progresiva de la compasión humana. Se comieron a los hijos. En los ministerios donde ya no hay, donde están llenos de idolatría, se comen uno a los otros. La humanidad misma se erosiona, ¿no? Eh, Después es comparada Sión con Sodoma. Y esta comparación subraya un principio del pacto también, que el juicio es proporcional a la revelación recibida. ¿Sí? Sión no fue juzgada más severamente porque sea más malvada que Sodoma, sino porque fue más privilegiada. Prácticamente este principio lo vemos en toda la escritura, pero en Amos 3:2 dice así: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Dice, yo a Israel lo voy a castigar de lo más duro, porque dice, yo os he escogido, ustedes son la preferencia mía, de entre todas las familias de la tierra. Y dice, por eso yo os castigaré, no como a los demás, de lo peor que pueda haber. Si nosotros ahora estamos injertados en la casa de Israel, cuidado, que ahora es cuando más se nos va a pedir a nosotros. Esto nos puede costar muy caro. Así que el privilegio espiritual no nos confiere inmunidad, como los políticos tienen inmunidad parlamentaria, inmunidad política, pero ser un pueblo privilegiado no nos inmuniza, sino que se nos pide
intensifica la rendición de cuentas. A nosotros se nos van a pedir las cuentas de una manera diferente que a los demás. La ley se va a aplicar de otra forma. Liderazgo. Bueno, el liderazgo prácticamente funciona como un catalizador del desastre. Es decir, el núcleo acusatorio del capítulo recae sobre profetas y sacerdotes que derramaron sangre inocente. La corrupción del liderazgo espiritual precipita, ¿no?, la ruina nacional. Por eso ve usted que en Lamentaciones no son culpables las fuerzas extranjeras, no la Babilonia. La Babilonia no es culpable, no se le culpa casi nada a él, sino que se le culpa al pueblo, a la infidelidad interna que había en el pueblo de Israel. Él es el culpable. Por eso el colapso de un ministerio empieza en el ámbito espiritual. Cuando la palabra profética es contaminada y el sacerdote pierde pureza, ¿no? Como fueron casos de ellos. Falsas esperanzas y alianzas idólatras, como hemos dicho, ¿no? La confianza en ayuda extranjera y en algunos ungidos políticos revela desplazamiento de la fe. En lugar de esperar en Adonai, el pueblo deposita su esperanza en alianzas humanas. Por eso Lamentaciones 4 denuncia esta sustitución como forma de idolatría diplomática, como la llamo yo. Eh, la esperanza mal dirigida no es neutral, agrava el juicio, porque revela falta de confianza en la soberanía divina. Después, el juicio alcanza lo estructural. ¿Sí? El fuego consume todos los fundamentos de la ciudad. Es decir, eh, que eso simboliza el juicio que no se limita a eventos superficiales, alcanza cimientos, sistemas, estructuras, derrumba todo, ¿sí? Consume todo. Esto confirma que la infidelidad prolongada tiene consecuencias difíciles de revertir. Y fue imposible de revertir el juicio. Lamentaciones 4, ¿vale? Nos enseña que el juicio pactual no solo derriba muros, desmantela dignidades, expone corrupciones y revela la fragilidad de toda gloria humana separada de la obediencia. Fuimos llamados a obedecer. La ruina visible es evidencia de una ruina previa e invisible. ¿Vale? Sin enfrentar la corrupción interna y la idolatría estructural, cualquier intento de reconstrucción sería superficial. El capítulo prepara el terreno para la oración final de Lamentaciones 5, ¿sí? Donde el pueblo, despojado de ilusiones, solo puede clamar por restauración. Eh, Vamos a ver cómo es esto hoy en día. ¿Sí? Por tus pecados, por los pecados de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, dice Lamentaciones 4:13, ¿no? Por eso fueron juzgados. ¿Ves? No es el mundo, quiero que vean un poco aquí al pueblo de Israel, Lamentaciones 4:13. No es el mundo el que ha corrompido al pueblo, como hoy en día. No es el mundo que corrompe a la iglesia, es la iglesia que ha perdido su santidad. Dejemos de echarle tanta la culpa al mundo y al diablo, porque una iglesia que ha perdido su visión de Elohim siempre terminará produciendo líderes superficiales, ¿no? Dice, por los pecados de tus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, ¿sí? Esos son líderes superficiales, y porque porque una quejilá nunca será mejor que sus predicadores, son todos de la misma categoría. Una quejilá nunca debe acomodarse al mundo, porque cuando lo hace pierde toda su autoridad profética. Y el liderazgo, por otro lado, debe ser testimonio moral, no solo administración religiosa, ¿sí? O administración de fieles, filigreses. La decadencia espiritual empieza desde el liderazgo, exactamente como describe Lamentaciones. Y también otros profetas describen esa idea.
La iglesia moderna tiene más entretenimiento que arrepentimiento, sobre todo entre los líderes. Es lo que usted ve, es lo que usted ve. Esto se puede ver, que hay más entretenimiento que arrepentimiento. Y lo único que hacen es entretener a los pecadores. Les ofrecen, ¿vieron, no? Les ofrecen disfraces de Purim, regalos en Hanukkah, música, baile. ¿Para qué? Para disimular el bienestar espiritual de unas almas podridas por el amor al dinero y protagonismo. Esos pecados hacen que estas congregaciones se destruyan desde adentro. A los ministerios judaizantes de raíces hebreas o mesiánicos, si les alcanza la persecución hoy en día, no les afectará nada porque ya están perseguidos y destruidos por su propio pecado. Hermanos, ni el anticristo les puede dañar más a estos ministerios, eh, más de lo que están. ¿Por qué? Porque las cabras que buscan entretenimiento y sirven a estos logos y emblemas institucionales ya están selladas con el síndrome daño, diría yo. Tanto daño tienen dentro que ni siquiera el anticristo les va a poder dañar más. Se dañaron solos y se están dañando solos. Por eso le llamo síndrome daño. Solamente las ovejas escuchan la voz de arrepentimiento verdadero de Yeshua y se salen de estos ministerios. De hecho, no quedan ahí. Por otro lado, Elohim puede permitir que unas iglesias así, ministerios, sobrevivan institucionalmente, aun cuando haya perdido su presencia. Por eso se lleva a este tipo de confusión y muchos piensan que el Eterno sigue obrando ahí. Y, ay, pero mira, pero hay más gente aún. Claro, hermanos, al entretenimiento viene la gente. Solamente los que disciernen el espíritu se dan cuenta que la presencia de Adonai no está ahí. Pero los que no tienen discernimiento espiritual, porque no tienen ruach y son cabras, que van a ser juzgadas un día, que solamente esto buscan entretenimiento, ellos van a decir, no, la presencia de Dios está aquí, mira, wow, tremendo lo que tenemos, wow, cuántos somos, wow, qué retiros de jóvenes hacemos, que es extraordinario lo que tenemos aquí, congresos de familias, tenemos de todo, danza, hebrea, de todo. Pero los que en verdad han nacido de nuevo se dan cuenta que son solamente ministerios y liderazgos corruptos donde la presencia de Adonai Elohim ya no está ahí. Solamente sobreviven como institución. Hambre espiritual. Los niños piden pan y no hay quien se lo parta. ¿Sí? Eso lo vemos en las quejilas hoy. Mira, si no hay parashá, mira, si no hay parashá en todos los ministerios. Y la gente dice que no aprende nada, no entiende nada, no se les da nada. Se les da ahí qué en hebreo significa eso, qué esto en hebreo significa eso, que tiene no sé qué valor numérico, y le dan la vuelta a la tortilla al hebreo y al final hablan un Shabbat entero de la parasha y no has entendido nada. No se les da, porque una quejilá puede tener edificios hermosos y música excelente, pero si no predica la palabra de Elohim y predican Talmud y todo lo que sea, ¿no? Está dejando morir de hambre a su pueblo. El hambre espiritual del mundo no se debe a la falta de pan, sino a la falta de predicadores que lo repartan. Están ahí metidos. La parasha de esta semana, la parasha de esta semana, la parasha, pero el Eterno quiere hablarte esta semana, hermano, quiere hablarte de segunda de Pedro. Porque usted se vuelca ahí en la parasha, porque está todo el mundo. Él quiere hablarte de la segunda de Pedro. Le has pedido, ¿qué voy a hablar esta semana? Igual él no te quiere hablar nada de esta parasha esta semana. Igual él quiere usarte a ti, dar otro alimento. Cuando usted habla de lo que le da la gana, esta es comida alterada, contaminada. Cuando usted habla lo que el Eterno le dice, esta es comida que va a bendecir a uno. Esta no es chatarra, no está mezclada con lo tuyo. Y no hay, dicen, la gente quieren alimento, no lo hay. Pérdida de carácter espiritual, ¿no? Con versículos 7 y 8. Transformación de los nobles en figuras irreconocibles. En la iglesia también hoy
Tenemos más organización que unción. Hay más predicadores bien vestidos, con ropa de marca, pero con mensajes clandestinos, bandidos, estafadores, lo que hacen que la iglesia sea cada vez más débil o demasiado débil, volviéndose demasiado cómoda. Y una iglesia cómoda es una iglesia en peligro. No hay ninguna diferencia entre la iglesia moderna y la decadencia espiritual descrita en los profetas. Entre los ministerios de raíces hebreas que hay hoy en día y la decadencia espiritual de Lamentaciones no hay ninguna diferencia. Estamos en la misma cosa. Y los mismos patrones de anatomía del pecado la vemos ahí. ¿Por qué? Por culpa de la pérdida del carácter espiritual, que conduce a predicar y vivir una gracia barata. Perdón sin arrepentimiento. Nos ha perdonado, vivimos en la Torah, pero sin arrepentimiento. Usted puede vivir así miles de años. Esto es exactamente lo que la carne quiere. Todo el mundo quiere a Mashiach como Salvador, pero no lo quiere como Señor. Por eso debemos confesarlo a Él como Salvador y como Señor de nuestra vida. El que se enseñorea de nosotros, el que nos conduce, el que nos guía, el que tiene dominio sobre nosotros. Todo el mundo puede reconocer que es pecador y necesita un Salvador, pero arrepentirse, cambiar de vida, a eso nadie. ¿Y de dónde empieza el juicio? De la casa de Adonai Elohim, porque el juicio sobre todo primero cayó sobre Jerusalén. Elohim no juzga primero al mundo, cuidado, juzga primero a su pueblo, ni siquiera a las iglesias cristianas. Primero juzga a su pueblo. El mayor peligro para la iglesia no es la persecución del mundo, sino la complacencia dentro de ella. Muchas crisis espirituales comienzan cuando la iglesia pierde la seriedad frente al pecado. El problema no es que el mundo ame el pecado, el problema es que la iglesia ya no lo odia. Ahí lo tienen. Se acostumbraron con él. En Rumanía comunista, a los hermanos les llevaban a la cárcel por predicar el evangelio. Y querían matarlos a base de veneno. Le ponían veneno en la sopa. Los hermanos sabían. Y todos los días tomaban solamente una cucharada de sopa. Nada más. Así con veneno. Porque en esta cantidad no se morían. Y el cuerpo se estaba acostumbrando con el veneno y después tomaban una sopa entera envenenada y no se morían. Esto es lo que pasa hoy día en los ministerios de raíces hebreas. ¡Wow! Que tenemos fiestas, tenemos Torah, danzamos ahí con la Torah, tenemos actividades, danzas, alabanza, invitados, congresos. ¿No has visto? Ejad. ¡Wow! Y dejamos ahí las cosas que haya, pecado, lo que sea. Y ahí queda. Nos acostumbramos con él. No pasa nada, no pasa nada. A eso no lo podemos decir nada. Que, hombre, ¿cómo le vas a decir? Si se va, este tiene dinero. No le podemos decir las cosas. Si se va ese, ¿quién diezma ahí? ¿Quién financia? El otro es amigo con no sé qué. El otro, intereses. Y así queda el pecado ahí. Nunca revelado, queda ahí dentro. Nos acostumbramos con él. ¿Ves? El problema no es el mundo que ama el pecado. Dentro de las iglesias ya no lo condenamos. ¿Quién eres tú para juzgar? Ya dirían. Ya empieza, cada uno empieza así. Si te pones a revelar el pecado hoy en día en la iglesia, te quedas solo. Vas a ofender a todo el mundo. Se ha perdido el temor de Elohim. La verdadera fe consiste en afectos santos, incluyendo un profundo temer reverente de Elohim. La decadencia espiritual como resultado de una fe que ya no toma en serio la santidad de Elohim eh, es, es consecuencia, ¿sí? Un pueblo
Una quejila que no tiembla ante la santidad de Elohim, pronto jugará con el pecado y su fe cómoda producirá creyentes superficiales. La gracia barata que les decía antes, ¿sí? Que este era el problema. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Y cuando una iglesia pierde el llamado al arrepentimiento, ella termina en una crisis espiritual profunda. Y su verdadero avivamiento comenzará cuando el pecado volverá a ser considerado terrible, porque la convicción del pecado es el primer paso hacia la misericordia. Por eso, un avivamiento no es emoción, es una invasión de santidad. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! Pasamos del cristianismo a la Torah, no, este no es avivamiento. Cuando seamos invadidos por la santidad, ahí podemos decir, ya está el avivamiento. Ilusiones. Como les decía, Jerusalén pensaba que toda su historia eh, va a estar protegida y nadie les va a hacer daño. Y mira que pasaron crisis, sobrevivieron, pero cuando les llegó el juicio, la caída fue impensable hasta que ocurrió. La ilusión. Los profetas de Israel denunciaron un problema recurrente, mensajes que tranquilizaban al pueblo mientras su condición espiritual se deterioraba. Eh, decía Jeremías 23:16, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. ¿Sí? Y el 6:14 dice, cuando curan la herida de mi pueblo con ligereza, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Sí? Las falsas profecías no consisten siempre en inventar revelaciones espectaculares. Muchas veces las falsas profecías consisten simplemente en decir lo que la gente quiere oír. ¿Sí? Usted está mal, pero yo te voy a decir ahí para que quedes bien. Estos son falsos profetas que venden prácticamente ilusiones. Um, Prácticamente las ilusiones espirituales están presentes, por eso tienen tanto éxito, están presentes en las predicaciones modernas. La ilusión de que una quejilá es bíblica aparece cuando se reemplaza la convicción espiritual por actividades que hacen sentir bien a las personas. De este modo, la iglesia ha aprendido a vivir sin la presencia de Elohim porque tienen a un predicador que sabe agradar a todo el mundo y sus prédicas ya se vuelven como sin unción y autoridad. La predicación auténtica es la que sabe confrontar el pecado y no simplemente consolar. Los miembros, yo sé que los miembros lo que más quieren es que sean consolados, ¿sí? No confrontados por sus pecados. Promesas fáciles transmiten. La mayoría de los predicadores de la Torah ya dan estos tipos de mensajes que prometen sanación, empoderamiento, prosperidad automática, éxito garantizado, ausencia de sufrimiento. Pero la enseñanza que promete bendición sin transformación espiritual vacía prácticamente el Evangelio de su contenido. Los profetas bíblicos hablaban con un tono muy diferente, ¿sí? Hablaban de las consecuencias de la infidelidad espiritual. Creo que muchos de ustedes han escuchado este tipo de frases, ¿no? De que, la voluntad de Elohim es que seas feliz, que seas próspero, es que seas bendecido, obedeciendo a la Torah vas a estar bendecido y dale con Deuteronomio 28. No, hermanos. El Levítico 19:2 dice que seréis santos porque yo, el Adonai Elohim, soy santo. El propósito de la Torah es para que nosotros seamos santos, no para que seamos ni felices ni bendecidos. Y esas son implicaciones, sí, pero no son el propósito de la Torah. El propósito de la Torah es para que nosotros seamos santos. Pero se venden ilusiones. Así se venden ilusiones. Si predicas así y vendes ilusiones, el mensaje
es muy fácil para ser digerido. Y esto gusta a la carne, porque a la carne lo que no le gusta es la santidad. Y entonces cuando se les dio la Torah, se les ha dicho, ustedes seréis santos porque yo soy santo. Este es el propósito de Adonai Elohim, ¿sí? O no te preocupes por el pecado. Elohim entiende tu corazón, él sabe tu corazón, sabe mejor que nadie tu corazón, ¿sí? Y se minimiza así la gravedad del pecado y queda uno ahí que, qué bien que él sabe mi corazón. No hay arrepentimiento, no hay cambio. Y uno sigue ahí. Pero Pablo, ¿qué pregunta en Romanos 6, de 1 a 2? ¿Perseveramos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Yo pregunto ahora en otros términos, ¿perseveramos en el pecado porque Elohim sabe o conoce nuestro corazón? No, no. No, hermano, tú solo cree y todo saldrá bien. No te preocupes. ¿Sí? Lo importante es creer. ¿Sí? Estas son ilusiones. Se promueve, este mensaje es así, a la ligera, promueve una fe simplificada que ignora el sufrimiento y la disciplina espiritual. No que solo cree y todo estará. Cuando hay un problema, solo cree. Cualquier cosa, hay un pecado, tú crees. Y tu fe no es tan grande, hay que creer más. No, hermano, no hay que poner las cosas tan fácil, que la gente ni sabe lo que es creer. En Hechos dice, 14:22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, eso, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Hermanos, usted ve qué tipo de acercamiento tenía aquí Pablo. ¿Cómo fortalecía los ánimos de los discípulos? Mire, nosotros aquí hablamos de Pablo hablando, exhortando a unos discípulos que estaban perseguidos, dándose la vida por el Evangelio. ¿Sí? ¿Y cómo les fortaleció el ánimo aquí? A los que perseveraban en la fe. ¿Qué les ha dicho? Hay que tener más fe. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. ¿Ves que no se trata solo de creer? La fe es unida a las tribulaciones, no en las declaraciones metafísicas en el nombre de la luz, esa cabalística asociada a Yeshua. Yo me quedo alucinado, que la luz de Yeshua y con la luz y con la luz y dale con la luz y dale con la, con la, con el discurso este cabalístico de la luz que hace toda la luz y metemos toda la luz y todas declaraciones con la luz. No, hermano, la fe es necesaria, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Adonai Elohim. Y el mensaje que hay hoy en día predica una fe, pero sin las tribulaciones. Y ellos eran gente que pasaba por las tribulaciones. Y decía Pablo, sí, pasan por las tribulaciones, no pasa nada, yo paso por ello también. Y dice, nuestra fe necesita las tribulaciones para entrar en el reino. No es que la fe y ya está. No, este es evangelio falso. La fe sin tribulaciones es evangelio falso. Está a mitad. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha entendido nada. Usted ha entendido el evangelio y no quiere pagar el precio. No quiere pasar por la tribulación. No quiere pasar por la cruz. Pero el que no se toma la cruz no puede ser mi discípulo. Yo cómo os voy a vender a ustedes, os voy a presentar todo bien bonito y guapo cuando la palabra no me deja. La palabra me deja que la vida de fe es una vida en donde hay que también sufrir. Y que fe no significa conseguir cosas solamente que usted está convencido de ellas. Si usted está muy convencido que trabajando se gana el dinero, pero usted sigue en casa, el dinero no le va a llegar. Si usted está convencido que trabajando se gana dinero, va a trabajar, ¿cierto? Es decir, la convicción de las cosas no le trae resultados. La fe es unida con ¿qué? Con la acción.
Y la acción en este caso son las tribulaciones. Pagar el precio, que te cueste, que te duela. No solamente cree. Estas son ilusiones. Venden ilusiones. ¿Quiénes? Los falsos profetas. Así se levantan los negocios, vendiendo ilusiones. Los médicos te venden ilusiones. Esta pastilla, este tratamiento. Las películas te venden ilusiones. Los anuncios, la publicidad te vende ilusiones. Ah, cómprate esta crema, vas a estar más blanca que la Blancanieve, te va a salir colágeno por todos los lados. Se vende, la ilusión se vende, es la que más dinero produce. Y llevamos de del marketing, de la tele, llevamos y traemos eso a la casa de Adonai Elohim. Vendemos ilusiones, ¿no? Elohim quiere que seas próspero en todo lo que hagas y ya venimos con los versículos y convertimos la fe en un sistema de éxito material y también usan los versículos de la Torah como amuleto para prosperidad material. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ay, no, eso no se predica hoy. Hay que empoderar a las mujeres porque las mujeres empoderadas van a enriquecer al varón. Este es el mensaje que se predica hoy por los falsos profetas cabalistas. Hay que empoderar a las mujeres para que el hombre esté empoderado. Usted ve que desde dentro del pueblo viene el colapso espiritual. Se prepara la ruina para el pueblo, el castigo, porque predicamos lo que no tiene nada que ver con la escritura. Luz de Yeshua, ponemos la luz cabalística a Yeshua, lo metemos ahí por todos los lados, a esta luz, empoderamiento de mujeres y el que resulta en el éxito de él, del esposo, de ella, de todo el mundo, ¿sí? Porque una mujer empoderada va a enriquecer a un varón y qué bien que están los dos ricos que pueden diezmar bien para el ministerio. Todo al fin y al cabo tira para el mismo sentido, ¿sí? Éxito, poder, dinero, diezmos. Ahí está, la ruina ya empieza, la decadencia está. ¿Dónde hay dentro? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado por no llegar a estos puntos. Aquí desde dentro que no haya este tipo de actitudes, tentaciones. Y además, otra ilusión, Elohim te acepta así como eres, hermano. Y tranquilo, no podemos confundir la aceptación con la transformación. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. No te acepta tal y como eres y sigues como eres. Cuando usted llegó a Yeshua y lo aceptó tal como tal, tiene que ser nueva criatura. No se queda. Aceptación no es la misma cosa con transformación. Y dejamos a unos solo aceptan, pero nunca se transforman. ¿Sí? El perdón sin arrepentimiento. Tú eres especial, hermano. Hermana, tú eres especial delante de él. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y si tienes un marido en la casa que nunca te ha dicho nada así bonito, guapo, viene un pastor con un mensaje de eso, qué especial eres tú, hermana, para el reino, para Dios, para nuestra iglesia, para el ministerio. Usted es tremenda. Elohim tiene un propósito extraordinario contigo. Elohim te usa, wow, y le metes tres palabras de esta a una persona, o a una hermana así, un poco amargada y frustrada en la vida. Ya le vendiste la ilusión. Esta saca la billetera y empieza a dar ahí. ¿Por qué? Porque todas estas expresiones o afirmaciones fomentan una espiritualidad centrada en el ego. Lo que pasa es que Yeshua ha dicho, tome su cruz. Esto le va a hacer a usted especial. Pero cuando Yeshua tomó su cruz, dice que apartaban todos la mirada de su cara. Desfigurado era.
Cuando usted toma la cruz, no va a mirar más nadie para usted, porque no va a tener una cara de especial. Esta cara de especial solamente la va a tener delante del Eterno. Cuando usted toma la cruz, ya no se conforma con el mundo, porque Yeshua cuando tomó la cruz, el mundo no lo podía ver. Tan desgraciada era así dice la palabra. Por eso tenemos que hacer una diferencia entre consuelo y anestesia espiritual, porque es lo que se hace hoy en día. ¿Y cómo hacemos eso? Dice la palabra, examinemos nuestros caminos y volvamos a Adonai. El peligro aparece cuando la predicación intenta consolar sin confrontar. Por eso estos mensajes también fueron denunciados, estos mensajes que producían falsa seguridad espiritual fueron denunciados por Jeremías 23:16. Dice, os alimentan con vanas esperanzas. O también en Rumanía, por ejemplo, dicen que ellos no practican, en las iglesias no predican, y no predican, de hecho, así de una forma directa el evangelio de la prosperidad. Ellos dicen que están en contra del evangelio de la prosperidad, pero ¿saben cómo te evalúan? Si usted tiene casa, carro, todo, negocios, usted es bendecido. Usted tiene una relación extraordinaria con Elohim y por eso Elohim lo ha bendecido. Entonces, como que el éxito es señal de la bendición de Adonai Elohim. No predican el evangelio de la prosperidad, pero lo viven. Bueno, eso pasa mucho hoy en día. Wow, vemos a un hermano exitoso, esto tiene una... Elohim lo ha bendecido, que está en la Torah. ¿Quién ha dicho eso? No podemos confundir la prosperidad material con la espiritualidad. Porque Pablo le dice a Timoteo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y justo esto se predica hoy, que a través de la Torah te vas a enriquecer que no veas, y que planes de bendición tiene el Eterno para ti que no veas en la Torah, y que la bendición esa abrámica que hay es wow, ilusión tras ilusión, ¿sí? Pero no te puedes enriquecer de cualquier forma, no, hermano. No, espérate un poco, que esto fuera bien. Si fuera así solamente una prédica, bueno, no pasaba un mensaje. Tú te vas a enriquecer, pero trae para acá. Mira, aquí está la cuenta de PayPal. Aquí está la cuenta del banco. Aquí tienes al CELI. Aquí tienes el sobre. Deja ahí el nombre, deja el número de teléfono, que cuando ya nos vas diezmando más, ya te llamamos a ver qué te pasa. Nosotros queremos que usted sea bendecido. Nosotros queremos que usted ande en la bendición de Abraham. Nosotros queremos que usted sea rico, pero primero tiene que cotizar aquí, que si no cotiza aquí no va a entrar en la bendición abrámica. Y eso no sirve para nada, es de adorno ahí. Lo tenemos ahí en las canciones, nada más. Venden ilusiones. Y la gente hasta paga para que les vendan mentiras, para que les vendan ilusiones. Y alimentando a los chacales. Chacales que ni siquiera les alimentan. Y que les venden. Tar. Y que se están tragando. Chatar. Y están más enriquecidos, no, ni espiritualmente ni materialmente. Nada. Pero qué bien que estamos bajo la cobertura. Aquí estamos bajo la bendición. No nos salimos que vamos a estar maldecidos. Solo declara, ¿no? Declara el milagro y ocurrirá. Son estas oraciones, ¿no? Son declaraciones eh, que convierten prácticamente la oración en una técnica de control. Pero la Biblia presenta la oración como sumisión a la voluntad de Adonai Elohim. Si Elohim lo quiere sanar a uno, que lo sana, ¿no? Proclamamos y declaramos nosotros, ¿sí? Estas no son técnicas de control. Eh, siembras mucho y cosecharás mucho, ¿sí? Sacando del contexto se le mete a uno
esta ilusión, y entonces, ¿qué va a hacer uno? Va a ofrendar más. ¿Por qué? Porque usted le ha vendido una ilusión de que sembrando mucho dinero va a cosechar mucho. Pero ahí se hablaba de sembrar la semilla del evangelio. Uno mucho sembrará, más cosechará. ¿Sí? No era de sembrar dinero. Pero te venden la ilusión con versículos bíblicos y así se levantan los ministerios grandes. Tienes que creer bien, ¿no? Para que todo lo que declares se cumpla. Es como hasta la fe la convierte en un mecanismo de control. Y nosotros dependemos de la voluntad del Eterno, de estos mecanismos de control. Eh, he visto este tipo de promesas, ¿no? Eh, financieras. De esas ha hecho muchas promesas financieras ligadas a la fe, con estos mensajes que aseguran que dar dinero garantiza prosperidad. Este es un tipo de manipulación espiritual que, si usted se fija, empieza muy sutil. Wow, en la palabra de Adonai Elohim se habla más de dinero que de no sé qué, se habla más de dinero, se habla más del tema financiero, de cualquier otro tema, y al Eterno le importa lo financiero y al Eterno, ¿me entienden? Y se empieza ahí con estos mensajes, y ahí es donde empieza la manipulación, es decir, la charlatanería, ilusión, gente que no estudie. Por eso os reitero, conéctense a estudiar, que no falten a las clases del instituto, que no falten a los estudios, porque el engaño hoy en día, y dice la palabra de Adonai, que el engaño se multiplicará. El engaño a través de quién? De los del mundo, no, que nosotros no escuchamos, de los que están en el pueblo, de los sacerdotes, de los profetas, de los líderes, de los que matan a los verdaderos profetas. ¿Qué le ha dicho Yeshua a uno? ¿Cuál fue el mensaje de Yeshua? Al joven rico le ha dicho Yeshua, mire, ¿sabe qué? Marcos 10:21. Vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en la tierra. No le ha dicho, mira, vente y sígueme, vende todo lo que tienes, me lo das a mí y tú vas a ser bendecido. Dice, vende todo lo que tienes, lo das a los pobres y vas a tener un tesoro en el cielo, no en la tierra. ¿Dónde te prometen los charlatanes el tesoro? Aquí. Aquí te va a dar Dios 100 veces más, aquí te va a dar, aquí te va a hacer. Yo no os puedo predicar más otra cosa que le ha dicho Yeshua a este. Le ha dicho, vende todo, deja todo, no me lo des a mí y vas a estar bendecido en el cielo. No, ¿quién te predica hoy en día este tipo de mensaje? ¿Qué pastor que está bien de la cabeza, en nuestros términos, te va a predicar? No, tú vende todo, pero no lo traigas a la iglesia, dalo por ahí. Nadie. Y así hacían en aquel tiempo, así hacen hoy en día. Eh, y usan eh, este tipo de lenguaje, ¿no? Repetitivo, con frases repetidas muchas veces que generan esta sensación de verdad, ¿no? Recibe tu milagro. Eh, Hoy el Eterno tiene para ti la prosperidad. Hoy el Eterno tenía preparada la sanación para ti. Declara la victoria. Eh, Declara la fe en tu vida. Se activa la abundancia en tu vida. Hoy se activa la abundancia en tu vida. He visto un video. ¿Qué necesitas? Más fe. Hoy se activa la fe en tu vida. ¿Qué necesitas? Sanación. Hoy se activa la sanación en tu vida.
por la luz de Yeshua. Hermano, estamos bien de la cabeza. ¿Dónde ha visto usted hablando así Yeshua? Hoy se activa en ti la fe, hoy se activa en ti la prosperidad, hoy se activa en ti eh, el perdón, hoy se activa en ti... ¿Qué se activa? No se activa nada, hermanos. Estas son frases de la metafísica que se repiten en el mensaje de uno y del otro hasta que usted se lo cree. Se lo cree y cuando se lo cree, está todo totalmente convencido que así va a pasar. Y otra vez, la convicción no le va a traer a uno más nada, sino une la fe con la acción y con las tribulaciones. En conclusión, la emoción puede ser parte de la experiencia espiritual, pero no es lo mismo con transformación interior. El mensaje bíblico es claro. Enfatiza la obediencia, cambio de vida, arrepentimiento, fidelidad a largo plazo, cueste lo que cueste, con el precio de la vida. Es decir, ¿sí? Si el desafío para cualquier quejilá hoy en día es discernir si un mensaje produce emoción momentánea o transformación espiritual duradera. Así usted va a saber si está en el ministerio equivocado, en la fe equivocada o si está en la voluntad de Adonai Elohim. Que el Eterno nos ayude a cada uno de nosotros a tener este discernimiento y no dejarnos arrastrados por los inicuos, por los falsos profetas, falsos líderes, porque Elohim cuando castiga no va a decir, ¿sabe qué? El culpable es tu líder, usted queda ahí. Él cuando viene castiga a todo el mundo. Y él ha castigado a los sacerdotes, a los profetas, más al pueblo. ¿No era el pueblo culpable? No, pero era por un lado, porque no ha desechado a estos falsos profetas. Entonces, se tragaron todos el castigo. No sean cómplices, porque cuando viene el juicio de Adonai Elohim, usted se lo va a tragar de lleno. Y ahí nadie se escapó y nadie se va a escapar. Que el Eterno nos da esta sabiduría de vivir en su voluntad y no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de su Torah. Y así sabemos seguramente que vamos a estar en sus propósitos y en su bendición y en su santidad. Porque sin la santidad nadie va a ver a Elohim. Que el Eterno nos ayude a todos. Amén. Baruch Hashem.